Siento en las conversaciones recientes preocupación por la economía en general. Cuando uno ve el presupuesto, ve que la proyección del Poder Ejecutivo es que vamos a mantener los niveles de competitividad tan bajos como están ahora en los próximos años desde el punto de vista cambiario. Creo que el Banco Central tiene una regulación del sistema financiero que hay que arreglarla, mejorarla, adaptarla al mundo actual. Uruguay tiene un gran problema de movilidad de funcionarios dentro del Estado. Lo que necesitamos es permitir que el marco regulatorio sea acorde a un trabajo mucho más flexible donde las personas pueden interactuar con la tecnología. Presenta Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Bienvenidos a Empresarios de Acá, un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV en nuestro canal en YouTube, que es Empresarios de Acá. Lo anunciamos en la portada, tenemos aquí en el set del programa a Ignacio Muncho, director ejecutivo de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, fundador de Más Uruguay y catedrático de Economía en el IEM, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y tiene otras muchas actividades. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer estar contigo charlando. Bueno, es un gusto tenerte presencial, porque yo estaba recordando, la primera nota que tuvimos y la única, la hicimos por Zoom en la época de pandemia. ¿Ah? Y vamos a reflotar algunos de los temitas, la repasé antes de venir, a ver qué ha cambiado en estos 6 años, en tu pensar y en tu análisis. No me acuerdo de lo que hablamos, bueno, pero hay muchas cosas que anticipo que están vigentes. Bueno, bien, mira, no tengo certezas y no dudas. Bien, Nacho, bueno, le digo Nacho por la cercanía, pero vamos a ser formales, Ignacio. Seguramente que respecto al momento que estamos, ya digamos en una etapa que pueden haber algunos análisis interesantes respecto al primer año de gobierno. ¿Qué hay allí en las habituales conversaciones que tú tienes con empresarios con temas que ocupan esa agenda? Siento en las conversaciones recientes preocupación por la economía en general, una economía que no está creciendo como todos queremos, ¿no? Porque en el fondo lo que ha sido el discurso del gobierno de reimpulsar el crecimiento de la actividad económica es una prioridad para todos, ¿no? ¿Quién no quiere crecer más? Lamentablemente, los hechos, las acciones del gobierno no han estado alineadas con los incentivos para que haya crecimiento económico. Entonces, si uno analiza en concreto lo que ha pasado durante el año pasado, el primer año de gobierno, con el hito más importante, con la aprobación de la ley de presupuesto, ¿qué encuentra ahí? Primero, un crecimiento del gasto público proyectado para todo el periodo. Un gasto público que ya era muy elevado y se toma como base eso y se crece arriba un 10% más en términos reales. Eso ya es una señal. Otra señal, aumento de impuestos. O sea, el presupuesto trajo nuevos impuestos, de los cuales algunos son muy dañinos para la actividad económica del país y los incentivos que se dan en el exterior. Estoy refiriendo fundamentalmente al que afecta a las zonas francas. ¿Qué otras novedades hemos tenido sobre la mesa? Bueno, que el déficit fiscal es más alto que el esperado, está ya cercano al 5%, registros muy elevados en la historia del Uruguay, que la temporada turística, que era el motor fundamental esperado para el primer trimestre del año, es buena, pero tampoco maravillosa. O sea, como uno tal vez podría estar en un escenario más optimista. Entonces, las conversaciones que uno tiene ven preocupación. Eso se le suma, o sea, las cosas acá mencioné aspectos concretos que ya se resolvieron en la ley de presupuesto, pero también en discusiones por parte del gobierno. ¿Qué temas están? Por ejemplo, cambios en la regulación laboral en relación a los despidos. O sea, para hacerlo más complejo y más difícil el proceso de despido,
poniéndole al empleador una carga extra a la hora de tomar una decisión económica, que puede ser un despido. Esto es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, que no, obviamente, por ahora es compartida por el equipo económico, pero que está latente, al igual que también está latente una discusión que somos testigos, que se dio durante todo el año pasado en el marco de un diálogo social que fue silencioso, pero que va a empezar a ver la luz en los próximos meses y que pone sobre la mesa aspectos que son muy delicados, como lo es todo lo relacionado con la seguridad social, ¿no? Entonces, todas las señales, todas, afectan negativamente el clima de negocio. O sea, no hay ni una que uno pueda decir que está alineado con lo que tradicionalmente un empresario o un académico que estudia estos temas puede decir, bueno, esto es una señal a favor del clima de negocios y la inversión en Uruguay. Lamentablemente no estamos teniendo esas señales, sino que estamos teniendo un Ministerio de Economía que se encarga de frenar iniciativas que pueden ser más que contraproducentes a ese clima de negocios, pero tampoco logra imponer iniciativas a favor del clima de negocios. Entonces es una situación de preocupación, en el fondo, de estancamiento que se respira y a mí en particular me inquieta. Por ejemplo, esas iniciativas se refieren al 1% Por ejemplo, a los altos patrimonios. Por ejemplo, o sea, un impuesto que ya se ha dicho por parte del presidente de la República que no está en los planes, pero que una parte importante del partido de gobierno lo sigue impulsando y sigue insistiendo, y una parte muy importante de la opinión pública, liderada por el PIT-CNT, pero también por académicos destacados de la Universidad de la República, que plantean la necesidad de analizar un impuesto a los patrimonios más elevados del país, un impuesto a las personas, no a las empresas, y esto obviamente genera ruido, preocupación. De vuelta, no quiero entrar en detalles en si es bueno o malo, si técnicamente tiene sentido o no, ¿por qué? Y esto lo he tomado como una decisión estratégica. No quiero entrar en un debate mientras el presidente de la República diga que está fuera de agenda. O sea, yo creo que no tiene sentido alimentar un debate con los que lo han venido impulsando durante años y lo tienen preparado y estudiado con un arsenal de argumentos a favor de este impuesto, mientras los que a priori estamos en contra, pero que no nos hemos dedicado a ese tema toda nuestra vida, como si hay gente que lo ha hecho, se ha dedicado full time a estudiar ese aspecto. O sea, no creo que sea el momento de dar una discusión cuando el presidente de la República y el ministro de Economía lo niegan. O sea, dicen, no está en la agenda, por tanto, no perdamos tiempo en eso. Ahora, si vemos que esa posición se empieza a debilitar y se abre una puerta por parte del Poder Ejecutivo a que esto sí esté en la agenda, bueno, ahí seremos los primeros en analizar a fondo los argumentos y presentarlos para mostrar que sería un error importante que el Uruguay fuera por ese camino. Ignacio, allí, no menor, también quería consultarte porque dentro del detalle que hiciste, por ejemplo, del presupuesto quinquenal, más adelante, casi que a fin de año se anunció la no devolución del excedente del FONASA, ¿no? Eso también es un impuesto. Son otras señales. O sea, como digo, fue un arsenal de señales. A fin de año llegaron muchos que se traducen en empeorar el clima de negocio, porque quieras o no, estuvimos cerrando el año discutiendo una carga impositiva mayor para pagar las prestaciones a la salud. Uno podría decir, bueno, pero en realidad las cápitas necesitaban un ajuste, de lo que es cierto. O sea, el ajuste de las cápitas venía muy postergado y eso le pegaba directamente a las mutualistas y a los balances de las mutualistas, porque el ajuste no había sido equiparable a los aumentos de costos que habían tenido. Pero la forma como se plantea, que se plantea como un impuesto, generó toda una discusión pública negativa para el clima de negocios. Acá no estoy opinando si está bien o mal que se haga ese ajuste, pero estoy diciendo que lo que la opinión pública procesó fue un deterioro en el clima de negocios en Uruguay. ¿Te consta que hay inversiones que se están posponiendo a ver qué pasa? ¿Inversiones de qué? Y inversiones de algún tipo, si te consta, que se están posponiendo. El tema de las inversiones hay que entenderlo siempre de la lógica básica, que es la rentabilidad. O sea, nadie invierte para perder plata. Entonces, cuando alguien está analizando una inversión que se hace durante mucho tiempo el análisis,
obviamente está proyectando ingresos futuros. Cuando uno analiza una variable importante, que es el tipo de cambio, el valor del dólar, ¿no? O sea, esto también es un dato que surgió con la discusión de la ley de presupuesto, y ve los valores actuales y ve el nivel de competitividad del Uruguay, o sea, se preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque es claro, o sea, los costos son elevados y los ingresos en dólares bajos. Cuando uno ve el presupuesto, ve que la proyección del Poder Ejecutivo es que vamos a mantener los niveles de competitividad tan bajos como están ahora en los próximos años desde el punto de vista cambiario. Uno podría decir, bueno, pero se van a hacer reformas del Estado, del gasto, van a haber alivios regulatorios, alivios tributarios que van a compensar que Uruguay esté caro desde el punto de vista cambiario. Y no es el caso. Entonces, si tenemos una realidad que muestra que no va a haber afloje desde el punto de vista cambiario para los que tienen ingresos en dólares, y tampoco va a haber un afloje desde el punto de vista de los costos internos por producir y consumir en Uruguay, entonces la ecuación no te cierra. Y eso es lo que hace que muchas inversiones se posterguen, se diluyan o como está pasando también, me consta, se generen en otros lugares. El ejemplo típico es Paraguay. O sea, Uruguay se ha vuelto un gran inversor de Paraguay en términos de inversión extranjera directa. Y bueno, y la razón es muy simple, ¿no? O sea, hay más rentabilidad. Entonces, esto no es un tema de ser patriota o no ser patriota. O sea, son los propios uruguayos que están invirtiendo en otro lugar porque encuentran más rentabilidad, más retorno que hacerlo en nuestro país. Entonces eso implica que hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse. ¿En qué inversiones están en la vuelta? Y esto me parece importante. Bueno, por ejemplo, la inversión de hidrógeno verde, ¿no? Hay proyectos que están avanzando, que hace años que se está trabajando en ellos y que están llegando a un punto que tal vez de maduración y de concreción cercano. Pero son proyectos que vienen atados a una lógica, digamos, no totalmente pura de mercado, sino que es una lógica que el comprador ya tiene un acuerdo, entonces ya tienen a dónde colocar su producción, que es parte del propio proyecto. Entonces como que se maneja con una lógica diferente de las inversiones, digamos, espontáneas que pueden haber en los distintos sectores. Es una inversión encapsulada, uno podría decir, que tiene un régimen especial, que tiene compradores especiales, que son los mismos que lo están haciendo y como que entra en un marco global de cambio de matriz de consumo energético en algunos países, que dicho sea de paso, en otros países se ha revisado, ¿no? Esta posición. El ejemplo más paradigmático me parece a mí la frase de Bill Gates del año pasado, diciendo que, bueno, toda la revolución verde se fue de mambo, ¿no? Porque con todos los problemas que hay en el mundo, estirar tantos recursos a lo que se calentó el mundo en los últimos años no tiene mucho sentido con otros problemas enormes que convivimos permanentemente. Clarísimo. Allí, bueno, vamos a un próximo bloque. Allí ya te voy a preguntar, porque ya adelantaste lo que es tipo de cambio. Vamos a ver un poco cómo viene eso. ¿Cómo observas también lo que es la discusión o también un tema que está muy en la agenda, competitividad, productividad entre los empresarios y otros temas? El diálogo es con Ignacio Munyo, que es director ejecutivo de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Vamos a una pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro.
Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Ignacio Munyo, que es director ejecutivo de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y un tema que ya anticipamos del bloque anterior, tú mencionaste, por supuesto, al hablar de competitividad, es lo que hace el tipo de cambio. ¿Observas buena medida que el Banco Central decida intervenir en lo que es el tipo de cambio cuando tenemos un mercado que el dólar flota libremente? Creo que es una señal que está bien que se haya dado porque muestra capacidad de respuesta a una realidad que nos está golpeando fuerte, la falta de competitividad, ¿no? El punto de partida y lo importante es que Uruguay está carísimo y hace mucho tiempo que está caro. El gobierno tomó una decisión muy fuerte de hacer bajar la inflación y dejarla en el 4,5% durante todo el periodo. Factores externos, esa es la realidad, contribuyeron a que el dólar en Uruguay cayera como cayó en el mundo al comienzo del año de una forma precipitada. Eso obviamente tiene consecuencias en la competitividad de corto plazo en el Uruguay y el gobierno reaccionó, creo que, correctamente. Después lo que uno tiene que analizar es si esa reacción va a ser suficiente para frenar esta tendencia o no, y ahí la respuesta es, depende, difícilmente, haya capacidad por parte del Banco Central para frenar una tendencia, para hacer un cambio dramático o significativo del tipo de cambio, de lo que realmente podría ser la diferencia, sin un impacto no deseado en la inflación. Porque tengamos claro algo que cuesta a veces digerir a las autoridades del Banco Central, y luchan permanentemente para romper con esa relación, pero en el Uruguay la inflación responde mucho al valor del dólar. O sea, hay una relación muy fuerte entre dólar e inflación. Si el dólar sube, la inflación sube. Si el dólar baja o se queda planchado, la inflación baja. Y toda la baja de inflación que hemos tenido en Uruguay, desde la pandemia hasta ahora, estoy hablando, el último pico inflacionario fue en la pandemia. Desde ahí hasta ahora, el dólar ha acompañado la baja de precios. Es el dólar el que va bajando, llegó a estar en 43, para el que se acuerda, en la pandemia, tocó los 37 hace poco, y nunca subió, siempre fue bajando y bajando y bajando y bajando, lo cual trajo como consecuencia una baja también de los precios internos del IPC, y eso es una relación muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces el gobierno por el Banco Central dicen que esa relación se está rompiendo, que ahora Uruguay puede tener una suba del dólar sin impacto en la inflación. Es un poco el discurso del presidente del Banco Central. Ojalá, es lo que yo digo, porque en realidad sería bueno que eso pasara. Mi duda es si pasará, porque hasta ahora no lo hemos visto. O sea, hasta ahora no tenemos evidencia concreta, desde que Uruguay tiene este tipo de cambio flexible, que responde a los valores de oferta y demanda de dólares, no hemos tenido evidencia de que haya subido el dólar y no haya habido suba de los precios internos en la inflación. ¿Cómo observas tú algo que cada 2x3 ocupa un poco la agenda del Banco Central de desdolarizar la economía, ¿no? Cada 2x3 surge como esa propuesta. Creo que es bueno pensar en esos términos. Creo que es una batalla de largo aliento. Es porque en el fondo es afectar algo que está impregnado casi que en el ADN del uruguayo. Uno puede pensar, bueno, pero si van cambiando los incentivos a la larga, esa tradición puede ir cambiando. Tal vez es así, lo que creo que va a demorar. O sea, no es algo que tenga un impacto de corto plazo y tampoco creo que sea algo que genere un gran impacto positivo para el Uruguay, ¿no? O sea, creo que hay otras batallas, que son batallas que podría dar, por ejemplo, el Banco Central, con un impacto mucho más grande, en particular en términos de regulación. Yo creo que el Banco Central tiene una regulación del sistema financiero que hay que arreglarla, mejorarla, adaptarla al mundo actual. Es una regulación que en gran parte vino de la mano de la salida de la crisis del 2002, que Uruguay tuvo una readaptación muy grande de la regulación financiera que se puso a la vanguardia del mundo. O sea, Uruguay tomó los mayores estándares de seguridad en el momento de una salida de una crisis, y eso hizo, entre otras cosas, que el sistema quede blindado, pero que no haya movimiento. O sea, se blindó tanto que no se puede respirar ahí adentro.
los requisitos de capital que tienen que tener los bancos parados, o sea, guardados para poder prestar, son más altos que en cualquier país comparable del mundo y más altos que los requisitos que se ponen en Basilea, que son las regulaciones más duras que hay. Tú dices, bueno, ¿para qué es eso? No, es para evitar corridas bancarias. Está, bueno. Entonces, pero eso sale caro y eso hace que haya menos crédito en el Uruguay. Entonces, toda la regulación bancaria, empezando por los bancos, es muy dura y no fomenta el crédito. Y el crédito es bajísimo. Cuando uno mide el crédito bancario en Uruguay en relación al PBI, en relación a otros países, es muy bajo porque los incentivos para que el banco preste son muy bajos. No es negocio prestar. Entonces, ¿por qué los bancos tienen tan buenos resultados en los últimos años? Tienen resultados récord. Uno ve los balances que son públicos y dan récord de ganancia en los bancos en los últimos 3 años. Y la razón es muy simple, porque no prestan a la gente. ¿Por qué? Porque reciben colocaciones y colocan esos mismos depósitos en el exterior, en instrumentos internacionales con bajísimo riesgo, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, a tasas que fueron elevadas en los últimos años, y eso genera una ganancia sin tener que tener todo el trabajo asociado a prestar, que implica acercarse a las empresas, más que nada cuando hay que ir a pymes, analizar la información. Todo eso genera costos operativos, de personal, y todo eso no lo compensa. Entonces es mucho más negocio no prestar que prestar en el Uruguay. Y después ni que hablar si bajamos otro escalón y vamos a otro segmento, que es el mercado financiero, hacia el mercado de las bolsas de valores, el mercado de acciones, eso que en realidad la regulación lo ha acogotado y prácticamente no existe con fuerza en el Uruguay. ¿Y qué es lo que ha generado esto? Que en paralelo, fuera de la regulación, aparezcan intermediarios, aparezcan instituciones que captan ahorro público, lo colocan en determinadas actividades y después dan rendimientos, y bueno, por sin ningún tipo de control. O, yendo a lo más extremo, aparecen prestamistas, como sabemos que hay a lo largo y ancho de todo el país, por fuera de la regulación, que le dan crédito a las empresas pequeñas y medianas que no acceden a los canales formales por la regulación, pero que tienen necesidades de financiamiento para poder subsistir, se endeuda a título personal el empresario, a cambio de una palabra, y extorsiones para el cobro con tasas elevadísimas, pero eso es una realidad que existe hoy. Entonces, esa batalla, que es generar mejores condiciones para el crédito con mejoras regulatorias, cuando digo mejoras digo asumir más riesgos, porque en el fondo, ¿qué sentido tiene tener un sistema financiero que tiene bajísimos riesgos en lo formal y al mismo tiempo un mundo paralelo que asume riesgos mucho más altos y con temas de seguridad mucho más graves? Entonces ahí hay una lavada de manos, en el fondo es eso, ¿no? O sea, el Estado se lava las manos, gana premios internacionales por regular el sistema financiero, porque son los estándares más elevados, pero el sistema financiero pasa por el costado, no pasa por el sector formal. Esa batalla, para mí, es mucho más importante que la desdolarización. Esa informalidad que tú mencionas, paralela, ¿no?, a todo este deber que propone el Banco Central, ¿te consta que va increciendo? Uno habla permanentemente en todo el país, con pequeños empresarios, comerciantes, habla con centros comerciales de todos los departamentos del país, y es una realidad. O sea, existe, se convive con ella y muchas veces le soluciona un problema. En el fondo hay que pensar que si hay una regulación que está trancando una necesidad, va a aparecer alguien que le va a ofrecer una solución con condiciones de mercado, porque en el fondo el mercado es el que pone las condiciones y se arregla de forma tal de que se cobre, ¿no? O sea, entonces, bueno, es un problema. ¿Hay una situación diferente con las entidades financieras no bancarias allí que otorgan crédito? Las entidades financieras no bancarias también están reguladas, con menores cargas regulatorias que los bancos, prestan al consumo generalmente, han crecido, tienen tasas de morosidad que se han ido elevando con el tiempo, y también sufren esa misma la competencia, digamos, de sectores que no tienen ningún tipo de regulación y que están en esos mercados también, atendiendo a gente que tampoco puede acceder a estas instituciones porque está en el clearing, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje enorme de la población en el clearing que no accede a ninguna de estas instituciones y tiene que ir a otros canales de acceso. Y no es un tema de topear tasas, como se ha planteado.
en los últimos tiempos de que son tasas altísimas la que presta, no, es un tema de generar condiciones de acceso a personas que hoy no tienen, más allá de querer decir o pensar que estas tasas son demasiado elevadas, porque las tasas son las que ponen el mercado. Si esas tasas se topean, va a pasar lo que pasó en todos lados donde se hizo algo parecido. Se deja de prestar por el canal formal, porque no hay negocio, y se empieza a circular el financiamiento por canales informales a tasas más altas que la que hoy se están prestando. Clarísimo. Para terminar este bloque, te voy a hacer una pregunta a propósito, y ahí también apelo a Ignacio académico, ¿no? Porque se ha dado una especie de mini debate ante declaraciones que se han hecho públicas en medios de prensa, y además me consta que alguna autoridad, que el nivel de inflación o tener esta inflación baja de alguna forma es mala. Y me parece que dentro de lo que es la Academia de Economía, no sé si están así, te lo pregunto a ti, para explicarlo. No, o sea, tener una inflación baja es bueno, y que sea más baja de lo que está ahora también. O sea, por algo, el objetivo de Estados Unidos de inflación es 2%, y siempre fue 2% en los últimos 30 años. O sea, tiene una inflación, en Europa lo mismo, y si uno ve otros países, incluso de América Latina, han tenido una inflación en los últimos años en torno al 3% promedio. O sea, no es que en sí mismo sea un problema. Lo que creo que se puede malinterpretar es decir, bueno, la planificación que había hecho el gobierno para el cortísimo plazo estaba asociada con una inflación más alta, y esto puede generar problemas de financiamiento, en particular porque se deja de cobrar lo que se conoce como el impuesto inflacionario, que es muy poco, igual no es que el déficit fiscal, y esto que quede claro, aumentó más de lo esperado porque Uruguay está cobrando menos impuestos inflacionarios. Esto es marginal, el diferencial. Acá el gordo es que el gasto creció más de lo que se pensaba, y los ingresos fiscales, la recaudación, están creciendo menos de lo que se pensaba porque la economía no crece. O sea, ahí está el problema fiscal, no está por la inflación. Después, también, otra línea argumental viene por el lado de los ajustes salariales y la negociación laboral, que también, o sea, complica en el sentido de que si uno negocia un determinado aumento pensando que la inflación va a ser más elevada después de que la inflación es más baja, el aumento de salarios reales es más alto, como se festejó, dicho sea de paso, cerrar el año por el gobierno. Recuerden la discusión que hubo, más que discusión, el debate diciendo, bueno, en un año subió el salario real más que en el gobierno anterior. Bueno, todo eso puede ser una anécdota interesante, pero en el fondo, para mí, conceptualmente es erróneo. O sea, el salario real no es una variable que el gobierno pueda afectar, es una variable que depende del mercado, depende de que el sector privado esté contratando trabajadores y pagándole un determinado salario adecuado a esas condiciones, y no es que el Estado es el que determina ese salario. Entonces, yo creo que esta discusión nos tiene que llevar a entender a fondo, bueno, los problemas que está viviendo también el mercado de trabajo. Pero creo que eso es un tema que vamos a hablar en profundidad en las próximas preguntas, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo tenías claro que vamos al próximo bloque, ya vamos a hablar del mercado laboral, los desafíos que se presentan. ¿Es necesaria una reforma laboral? Algunas de las preguntas que ya dejo próximas para el siguiente bloque de Empresarios de Acá. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobra donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país.
Empresarios de Acá estamos en diálogo con Ignacio Munyo, que es director ejecutivo de CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y antes de incorporarnos a lo que es el tema, ¿no?, mercado laboral y seguir desarrollando algunos temas, voy a hacerte reaccionar a un videito, una declaración y ya venimos. Nosotros decimos, bueno, tenemos el combustible es nuestro, la luz nuestra es cara, el producir es caro. Bueno, entonces, si eso es caro y no hay forma de bajarlo, no hay forma, pregunto si no hay forma de bajarlo. Algunos podemos entender que sí, pero si no hay forma de bajarlo, lo que sí tenemos que ser eficientes. Entonces, lo poco que tenemos lo tenemos que distribuir en mejores lugares. Y lo que estamos gastando o lo que necesitamos para operar sea lo más eficiente posible. Y ahí lo que nos encontramos nosotros con un Estado que entendemos nosotros que no es eficiente. Y yo acá quiero ser muy claro, yo cuando hablo del Estado, pues lo primero que se piensa es que cuando los empresarios piden una reducción del Estado, o por lo menos yo pido una reducción del Estado, lo que pido es un Estado eficiente, no pido sacar gente. Lo primero que piensan es, ustedes los empresarios, siempre sacar gente, y la solución es bajar los costos y bajar los empleos, sacar gente de un lado o bajar los salarios. No, lo que nosotros pedimos es eficiencia y tenemos algunas reglas o algunas normas que hoy, o leyes que hoy nos están trabando desde todo punto de vista, no estamos siendo eficientes. Bien, así escuchábamos a Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que recientemente estuvo en el programa. Ignacio, ¿es posible reducir el Estado sin prescindir de funcionarios? Es posible, comparto prácticamente todo lo que decía Lestido, hasta comparto el espíritu de lo que decía. Lo primero, antes de ir a la respuesta concreta, también comparto la discrepancia con lo que ha sido el discurso oficial de decir que no se puede reducir el gasto, o sea, un poco aquello de ni las tarifas, o sea, creo que sí se puede ambas cosas, pero hacia la pregunta concreta de si es posible mejorar la eficiencia del gasto sin reducir la plantilla salarial, creo que sí, y por una razón muy básica. Uruguay tiene un gran problema de movilidad de funcionarios dentro del Estado. O sea, ¿y qué nos pasa? Que hay oficinas dentro del Estado que tienen necesidades de contratar personas genuinas, porque la actividad que están cumpliendo es demandante. Ejemplo claro, temas de seguridad, del Ministerio del Interior, donde es fundamental tener también temas administrativos que resolver, incluso de fiscalía, la parte de la justicia. Y por otro lado tenemos oficinas en donde sobra gente, mucha gente. Y lo vemos con los ojos cuando uno va a hacer un trámite, por ejemplo, en una intendencia. ¿Qué no se puede hacer? Porque la escala salarial no está equiparada y porque los incentivos no salariales que se reciben tampoco, mover funcionarios de una determinada repartición del Estado hacia otra. Entonces esto genera un problema enorme, porque mientras vos mantenés gente en un lado que la realidad indica que no tienen tareas que hacer, después tenés que estar contratando gente de afuera para cubrir necesidades reales del Estado. Entonces esto se puede arreglar si se puede pasar de un lugar a otro, o sea, sin aumentar más, o sea, sin contratar un solo funcionario público más, se podría avanzar, tampoco sin echar a ninguno, sin reducir, dejar de contratar y movilizar internamente funcionarios públicos, cambiando la forma como se paga. En el fondo ese es el problema, o sea, que viene desde la Contaduría General de la Nación, es un problema de cómo se calculan los saberes, y esto es para que se entienda, o sea, esto viene de larga data. ¿Por qué? Porque un determinado cargo en un ministerio tiene determinadas compensaciones agregadas que se fueron agregando en negociaciones a lo largo del tiempo, y ese mismo cargo, por ejemplo, contador, en un ministerio gana totalmente distinto en otro ministerio porque las compensaciones son diferentes a lo largo de la historia. Entonces un contador que está en ese ministerio que tiene más compensaciones no quiere irse al otro y no se lleva las compensaciones si se fuera. Entonces ahí hay un problema. Conrado Ramos trabajó mucho en esto. Tanto en el primer gobierno de Vázquez como en el gobierno de Lacalle Pou, para lograr que se arreglara esto. Fracasó con total éxito en ambos casos y no pudo arreglarlo. He hablado mucho con él del tema porque me parece muy importante. Lamentablemente no hay voluntad política, ese es el problema. Se aprobó una serie de artículos en la rendición de cuentas del año 2023, en el gobierno pasado, más 50 artículos, se tuvo una reforma de la carrera administrativa dentro del Estado, que es como se llama esto, para mejorar esta movilidad.
nunca se reglamentó, vino el año electoral, no se decidió esa batalla, ahora en el presupuesto aparece de vuelta esto, con otros artículos, validando algunos, cambiando otros, y veamos, vamos a ver si esto se pone en marcha, porque en el fondo, ¿para qué sirve tener artículos aprobados en leyes que después no se reglamentan y ni siquiera generan cambios relevantes para este tema tan importante que es mejorar la eficiencia del Estado, cuando tenemos dentro del Estado capital humano muy valioso, totalmente desaprovechado por falta de mecanismo de compensación interna que no tiene ninguna razón de ser hoy en el Uruguay. Me acuerdo de esa experiencia de Conrado y yo creo que ya tiene 20 años, que creo que se había basado en la experiencia inglesa, me acuerdo. Exactamente, es así. Hemos hablado mucho al respecto, cómo la burocracia en Inglaterra se logró arreglar, vino con esa idea y la verdad que seguimos igual que antes. Yo anticipé hablar del mercado laboral, pero lo voy a dejar para el próximo bloque porque quiero ahondar un poquitito más. Porque Ceres presentó el año pasado una plataforma en la cual se visualizan qué leyes son necesarias para mejorar o adaptar para que no sean un freno al crecimiento. ¿Tuvo impacto a nivel político? Nosotros tomamos la antorcha, digamos, que prendió el propio gobierno al asumir, ¿no? Porque el Ministerio de Economía, desde el día de su asunción, dijo, es prioridad para nosotros simplificar la normativa, simplificar la regulación. Nosotros no podemos estar más de acuerdo, incluso lo venimos diciendo desde antes de este gobierno, el gobierno anterior y el anterior, es casi que una reivindicación histórica que queremos hacer. Asume el gobierno y nosotros, como siempre, tratamos de proponer, no solo criticar, y dijimos, bueno, vamos a tratar de colaborar con esto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que nosotros pensamos que es central, preguntarle a los que la sufren, o sea, a los que son perjudicados por normas que están vigentes en el país, tanto a nivel municipal, como a nivel nacional, como a nivel de entes autónomos, que están afectando la relación con el Estado. Pero no solo de una inversión, sino también de alguien que recibe un beneficio del Estado, alguien que se quiere casar en el Uruguay, te le complica la vida, para que se dé una idea de la normativa. Es insólito. A ver, hoy, por ejemplo, una persona que hoy se quiere casar tiene que hacer unos trámites en el registro civil que son tortuosos, tiene que ir 3 veces físicamente al registro civil, no sabe si le van a dar fecha, porque dicen que no hay jueces disponibles para ir a casarse al registro civil, vive con una incertidumbre. Yo me pregunto, cada vez menos, aparte, se quieren casar en el Uruguay, lamentablemente, las personas, cada vez hay menos hijos, cada vez hay menos población, y en vez de facilitarle la vida, en el Uruguay se la complicamos cada vez más, diciendo que no hay personal para que se puedan casar cada vez menos personas. O sea, no tiene ningún sentido, va contra todas las... Es casi que sentido común inverso lo que tenemos en el Uruguay, pero acá también hay muchas normas que afectan inversiones. Nosotros recopilamos una compulsa que hicimos abierta a empresarios, a todas las cámaras empresariales de todos los rubros, y le pedimos que nos dijeran, bueno, cuál es la norma que está complicando, por qué y cómo habría que arreglarla. Toda esa información tenemos. Logramos 303 normas para cambiar y fundamentado. Y el 1 de julio se lo enviamos al Ministerio de Economía, toda la base de datos completa. Fue agradecido y de esa base de datos salieron algunas, o sea, que estaban en la base de datos. Después el gobierno en julio salió con una de ellas, por ejemplo, que me acuerdo concretamente, que fue la eliminación de la obligación de contratar despachantes de aduana para operaciones pequeñas de comercio exterior. Esa estaba en la base de datos porque alguien la puso, no es que la pusimos nosotros. Repito esto, o sea, no es que Ceres dijo esto, no. Los que sufren las normas que están mal diseñadas, que están complicando al Uruguay, lo dijeron, es información muy valiosa, se la dimos al gobierno y el gobierno está con su propia agenda haciendo lo mismo, y hay algunas cosas que las tiene y otras que no, y veremos cómo sigue. ¿Por qué? Veremos cómo sigue porque en las últimas declaraciones el ministro de Economía dijo que esto es una agenda muy importante para avanzar, la simplificación regulatoria. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque me parece muy importante. Uruguay tiene un síndrome europeo, se podría decir. Este problema que hoy tiene Uruguay es el mismo que tiene Europa, y que hace 1 año y medio más o menos, un expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, Mario Draghi, fue contratado por la Unión Europea para hacer un documento y entender por qué Europa no crecía. Y la conclusión de 1000 páginas de estudio de un experto internacional fue: Europa no crece porque tiene mala regulación. La sobreregulación está matando a Europa. Eso se dijo hace 1 año y medio. Hace pocas semanas atrás,
el canciller alemán Merz, tomando esta posta, dijo: tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con la regulación en Alemania y en la Unión Europea. Borrón y cuenta nueva. O sea, eso se aplica al Uruguay. Argentina está avanzando por ese camino. El gobierno de Milei, desde el primer día, creó un ministerio nuevo que se llama de Desregulación y Simplificación del Estado. Le puso a la cabeza a Federico Sturzenegger, a Martín Rossi como secretario de Transformación del Estado, gente de primerísimo nivel académico internacional, y están trabajando, empezando mucho más de atrás que Uruguay, porque Argentina estaba mucho peor que Uruguay ahora, pero ya están convergiendo y siguen hacia adelante porque esa agenda es fundamental para el crecimiento. Pero en Argentina se creó un ministerio, ¿no? Entonces hay que entender la magnitud, ¿no? Si creas un nuevo ministerio, pones gente de primerísimo nivel solo para esto. En Uruguay, dentro del Ministerio de Economía, una persona con quien nos juntamos muchas veces, que es un gran valor, un gran académico, tiene un trabajo que es imposible de abarcar. O sea, no va a poder, sin recursos humanos, sin un verdadero ejército de gente atrás de esto, poder avanzar en la magnitud del problema que tenemos y que es un costo enorme para las empresas y el funcionamiento. Y en el fondo también es algo que afecta directamente la relación entre la persona y el Estado. Está generando al Estado una posición de enemigo, más que colaborador o de apoyo a la sociedad. Se volvió un enemigo por las propias normas y eso es percibido cada vez más por las personas en todos los niveles. Es un socio a pérdida. Más que un socio a pérdida, es un enemigo. O sea, porque en el fondo te complica la vida innecesariamente y te complica la vida por razones a veces hasta insólitas. Nosotros agrupamos todas estas normas en dos grandes categorías para darle un poco de sentido, para que se entienda bien. Hay un bloque grande de normas que tienen nombre y apellido, así nos llamamos nosotros. Normas con nombre y apellido. Por ejemplo, esta de los despachantes de aduana. O sea, es un privilegio histórico que se da por una norma a un determinado grupo con alguna razón. Bueno, controlar determinadas cosas, bueno, pero está. Por ejemplo, los escribanos. Hay muchos grupos de interés corporativo, o sea, determinadas corporaciones que tienen un privilegio dado por ley o por decreto y eso les da un negocio también particular. Bueno, eso hay mucho. Y eso es algo que en Argentina era muy grande también y se ha luchado mucho en estos años para reducir, porque en el fondo son sobrecostos para vivir y producir en el Uruguay. Y después hay otra masa muy grande, incluso más grande que esta, que a mí me gusta llamarle normas por las dudas. A ver. ¿Por qué? Porque son controles de controles y de distintas instituciones que controlan lo mismo. Por ejemplo, uno quiere hacer una inversión forestal, entonces tiene que pedir una autorización a nivel del Ministerio de Ambiente y a nivel departamental. Y a veces se contradicen los plazos y los tiempos y siempre termina primando la más dura. Entonces, hay de centenares de estas, en distintos ámbitos, que uno ahí, la única receta que puede asumir es hay que asumir más riesgos, porque si tenemos 15 controles, todos superpuestos, que son costos enormes para el que quiere producir, claramente se incentiva el proceso productivo y se termina generando lo que pasa. O sea, una parte importante se va filtrando y no pasa. Y uno podría decir, bueno, pero el Estado tiene que velar por la seguridad. Sí, está bien, nadie está diciendo que no se vele por la seguridad. Pero el velar por la seguridad se puede hacer bien o mal. Creo que se está haciendo mal porque el costo asociado a eso es mucho más grande que el que debería ser por tener el mismo nivel de seguridad para la población. Ignacio, ¿te convoca mucho o no el sistema político para propuestas, para análisis, para opinión, para asesorarse? Nosotros trabajamos para la opinión pública, no para el sistema político. Pero digo, pueden convocarte para una opinión. Nosotros estamos siempre abiertos y cada vez que nos convocan hemos ido al Parlamento varias veces por distintos temas. Dialogamos con todo el sistema político, pero como yo siempre digo, o sea, nuestros estudios siempre son abiertos y van al público en general, a todos los medios, a la prensa, toda, no hay exclusividad, todo está abierto, porque en el fondo nosotros estamos convencidos de algo, que el cambio lo va a hacer la gente. O sea, la gente es la que tiene que darse cuenta que esto está mal y esa es la que tiene que demandar cambios. O sea, nosotros a veces nos dicen, ¿por qué no vas a presentar esto a determinado ministro o a determinado candidato? Yo digo, mira, me parece una pérdida de tiempo hacer una reunión privada. Esto tiene que llegar por una demanda de la gente, que lo vio en la noticia, la comentó, la sufrió y dice, acá hay una alternativa y el pedido tiene que ser popular, no a nivel de un grupo de
de elegidos o un grupo de iluminados que están queriendo resolver algo. No, o sea, la gente es la que tiene que darse cuenta de que están haciendo mal las cosas desde el punto de vista del Estado y que hoy Uruguay tiene, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero estoy convencido porque lo he estudiado mucho en los últimos años, un Estado disfuncional. O sea, no funciona y crece mucho y es una carga demasiado pesada para vivir y para producir en el país. Ahora sí hay que lidiar un poco, y digo, lo pregunto, ¿no? También la idiosincrasia quizás del uruguayo es diferente a la de otros países y quizás cree que ya con el simple hecho del voto ya elige a alguien para que le resuelva y no exige más, ¿no? Después. El uruguayo es muy conformista, o sea, aunque hasta el punto de que ya no le llega a tener ningún beneficio. Hay que ver las nuevas generaciones que ya son distintas a las anteriores. Para mí la realidad es que hemos llegado a un punto en que la naranja, uno la aprieta y ya no sale el jugo, ¿no? Se está llegando a ese límite, entonces hay que hacer cosas nuevas. Y ahí el Estado realmente tiene un rol importante porque es grande, porque está metido por todos lados y no está cumpliendo ni con lo más básico. Porque uno si va al origen de esto, o sea, ¿para qué están los Estados? Es para velar por la seguridad y la justicia. Y no está velando ni por la seguridad ni por la justicia. Pues todo el resto de las cosas que hace las hace más o menos. Porque dan más o menos educación, más o menos salud, más o menos produce en determinados sectores cuando no debería. O sea, hace todo más o menos, pero ni siquiera cubre lo que tiene que cubrir bien, que es la esencia del Estado, que es cuidar, que es la convivencia pacífica dentro del país. Entonces hoy no puede ser que el sistema de justicia no tenga recursos. No puede ser que en el presupuesto no se les haya dado nada ahí y se esté gastando en otros lugares que no tiene ninguna razón de ser dentro del Estado. Entonces hay que recomponer la estructura del gasto público y priorizar lo importante y dejar de financiar lo que no se puede, porque en el fondo no hay más recursos nuevos. Hay muchos recursos mal asignados. Dinero no falta. No, pero falta priorizar lo importante. Vamos al próximo bloque, ahí sí ya te llego al mercado laboral y algunas perspectivas para este año. Me va a quedar corta la entrevista con Ignacio Munzo, así que te espero para un balotaje. Ignacio Munzo, director ejecutivo de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Escucha, siempre iremos contigo. Cuarto bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Ignacio Munzo, director ejecutivo de CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y ahora sí, bueno, por supuesto que siempre van a quedar preguntas pendientes, así que te invito en otra oportunidad, como ya te adelanté, pero no menor es hablar del mercado laboral, ¿no? ¿En qué situación y en qué momento estamos? Porque venimos de un mercado o de cifras de desempleo quizás aceptables para el Uruguay, no lo sé, lo pregunto, y allí empiezan a haber algunos ruidos, algunas luces amarillas. Sí, yo dejaría de lado las cifras del mercado de trabajo porque hay que analizarlas con mucho cuidado, incluso hay algunas revisiones metodológicas que se tienen que hacer. Hay que ir a tendencia, ¿no? Hay fenómenos que están pasando a nivel mundial y a nivel local también en el mercado de trabajo, que es la incorporación de tecnología, la inteligencia artificial, realmente una revolución gigantesca que se está viviendo y que tiene consecuencias más allá del número puntual de cada mes que sale por la encuesta continua de hogares de empleo y desempleo. Y ahí es algo que nosotros, en lo personal, hemos seguido durante muchos años. El futuro del trabajo, que es el presente del trabajo ya, hace por lo menos una década que a mí me tiene... De hecho, has escrito libros. He escrito un libro al respecto, he ido a muchos eventos a nivel internacional, incluso en la OIT. Me preocupa porque me interesa, me parece fascinante, creo que no hay un tema más atrapante cuando uno se mete a entender eso, que en el fondo implica entender cómo las personas, cómo los seres humanos aprovechan la tecnología de la mejor manera posible. ¿Qué es eso? Es liberar tiempo. Claro. ¿Para qué? Para que el trabajo humano sea humano y no sea de máquinas. A mí conceptualmente me parece muy rico eso. Es decir, es muy bueno que esta tecnología esté avanzando, es muy bueno la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque libera tiempo. Nuestro tiempo, ¿para qué? Para hacer las cosas que no puede hacer nunca alguien que no tiene alma, alguien que no tiene sentir, alguien que no tiene juicio, alguien que no tiene capacidad de interactuar
con otras personas y a partir de esa interacción sacar algo superador. Bueno, eso para mí es muy interesante y creo que eso te define un orden de prioridades en materia de políticas públicas que son críticas y que hace años, pero años que, insisto, sin ningún tipo de éxito, porque esto implica cambios. Obviamente en materia educativa, o sea, tenemos un sistema educativo que está lejos, lejísimos de preparar a las personas para este mundo. Exige cambios sustanciales en materia de recapacitación, todo lo que es el INEFOP, el segundo tiempo laboral de las personas, las segundas oportunidades, la reinvención laboral de las personas. Tenemos que tener un sistema mucho más eficaz para dar segundas oportunidades a personas que estuvieron muchos años haciendo algo que eso ya dejó de ser demandado porque se hace automático, se hace una máquina, lo hace la tecnología. Entonces hay que liberar ese recurso humano para otras tareas y para eso hay que prepararse. Y después hay algo que también vengo insistiendo hace mucho tiempo, que es la regulación, ¿no? La regulación laboral tiene que ayudar a este proceso de humanización del trabajo con la tecnología y convivencia productiva entre tecnología y trabajo de las personas. Y no nos ayuda. ¿Qué imaginarías allí? Por ejemplo, una norma que ejemplifique esto que tú me estás diciendo. Bueno, es algo que está ahora en debate, estuvo fuerte en debate en Argentina, que es asociado con la ley de modernización laboral del gobierno de Milei. Nosotros muchos de los aspectos que están ahí los venimos planteando que deberían implementarse en el Uruguay. Hay dos puntos centrales que están directamente vinculados con el futuro del trabajo, el presente del trabajo. El tema de la acumulación de horas semanales, ¿no? Uruguay rige todavía una ley de 8 horas de hace más de 100 años. Algunos sectores ya se han acomodado en el sentido de permitir que si un día se quiere trabajar 9 en lugar de 8, se pueda compensar al otro día trabajar 7 y eso no genere contablemente un sobrecosto para el empleador, porque en el fondo pasa eso hoy. Una hora que un día no se trabajó, al otro día sí se compensa y es más, y si está arriba de las 8 horas, se paga como hora extra y tiene un costo más alto. Entonces, pensar una semana entera, un banco de horas, como se plantea en Argentina, y uno puede decir, bueno, yo prefiero trabajar de lunes a jueves 9 horas y el viernes salir al mediodía y terminar de trabajar del mediodía y tener la tarde libre, como mucha gente puede querer. O capaz que alguien quiere de mañana porque tiene que estudiar, o porque quiere, más allá de las horas de estudio que se le puedan dar, o que quiere hacer deporte, o que quiere caminar, lo que sea, y eso es compatible con el tipo de tareas que tiene que realizar y se puede arreglar con la empresa, más allá de lo que establezca una regulación general de otras épocas que hay en el Uruguay. Bueno, ese es un punto. Otro más importante aún es el tema de los ajustes salariales por rama, ¿no? Uruguay tiene, desde el 2006, ya hace cumplir 20 años de una regulación que fue la readaptación de los consejos de salarios cuando se volvieron a convocar por parte del primer gobierno del Frente Amplio, donde se estableció que las empresas se agrupen en ramas para negociar los convenios salariales y los ajustes. Y se metieron dentro de ramas empresas que no tienen nada que ver entre sí. Ya no tenían nada que ver entre sí en el 2006, porque esto ya era un problema en el 2006. Hoy es mucho más grande. Imagínense que por una rama de actividad, cuando uno engloba ahí adentro las empresas, está metiendo empresas chicas, grandes, de Montevideo, del interior, de distintos lugares del país con distintas realidades, y todas tienen que ajustar igual el salario. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que la norma argentina prevé? Que nosotros pensamos que acá también debería ser, que prime el acuerdo a nivel de empresa. O sea, si la empresa ya se puso de acuerdo con sus trabajadores o con su sindicato para que el ajuste sea tal, que no caiga ese ajuste cuando se aprueba a nivel de rama, como pasa acá. Y eso, en definitiva, hace que sea mucho más a medida. Y acá se habla de los descuelgues, ¿no? Acá me dicen, no, ya existe el descuelgue en Uruguay, entonces la empresa se puede descolgar de la rama. ¿Sí? Pero ese descuelgue es muy restrictivo por distintas razones, y no me voy a meter en las razones, pero no se usa. Entonces existe una herramienta que no se usa y en el fondo termina habiendo un sistema de ajuste que es muy injusto para las pequeñas y medianas empresas y favorece a las grandes empresas en las distintas ramas, y eso perjudica la competencia. Y es otra de las razones que hace que el empleo nuevo se piense varias veces en el Uruguay. O sea, a la hora de contratar a una nueva persona, y pero ni que hablar si entran en vigencia las medidas que el Ministerio de Trabajo quiere poner asociadas al despido, ¿no? Que quiere hacerlo. ¿Qué observas allí? O sea, ¿observas que es como una intromisión del Estado dentro de la empresa? Sí, es una intromisión. Yo creo que no hay ningún fundamento por el cual una persona no pueda despedir a una empresa, a una persona
sin tener que darle explicaciones al Estado de por qué lo da, siempre y cuando hoy cumpla con la norma vigente. Creo que exigir una explicación es casi poner inamovilidad. Recordemos lo que pasa en el sector público. En el sector público la inamovilidad en los hechos no existe. O sea, usted podría despedir funcionarios públicos. El tema es que el proceso para justificar ese despido es tan complejo que termina siendo inamovible. Entonces, yo creo que tratar de ir hacia algo equivalente en el sector privado sería totalmente contraproducente y contramano de las tendencias que estamos viendo a nivel del mercado de trabajo, que lo que necesitamos es permitir que el marco regulatorio sea acorde a un trabajo mucho más flexible, donde las personas pueden interactuar con la tecnología y al mismo tiempo tienen sus horarios para poder tener sus horas de ocio en los momentos que queda mejor. O sea, es que es mucho mejor para el trabajador. Ahí siempre se dice, y las críticas que recibo permanentemente, bueno, pero no es pareja la relación, siempre está en detrimento del trabajador con respecto al empresario. Entonces, es aquello de indubia pro operario, que la regulación laboral tiene que siempre estar a favor del trabajador. Es verdad, pero acá específicamente en esto, la mayor flexibilidad va a favor del trabajador, no más que a favor del empresario, porque en el fondo, si una norma es a favor del trabajador, pero hace que no se genere la relación del trabajo, también lo termina perjudicando. Ahora, tú sabes mejor que yo que esto en la agenda no está. No está, no estuvo, ¿Estará? Lo que no quiere decir que no sea importante y necesario para ponerlo en algún momento en la agenda. Nosotros vamos a seguir insistiendo como hace una década o más que estamos diciendo exactamente esto, porque lo estudiamos y porque creemos que es mejor para las personas, para las oportunidades, para los jóvenes, para los uruguayos, para que la gente no se vaya del país, para que venga, para que haya más gente, no menos. En relación con esto, bueno, uno de los temas que está es la reducción de la jornada laboral. ¿Eso cómo tú lo ves? ¿Lo ves posible, como está planteado? Lo veo que está planteado de una forma inviable, porque si uno puede creer que va a poder aumentar de forma tal la productividad, como trabajando 6 horas, sería lo mismo que en 8 horas, la pregunta es por qué no se está haciendo ahora, ¿no? O sea, entonces quiere decir que hay hoy 2 horas están cruzados de brazos los trabajadores. No, o sea, no es así. Creo que... Sin pérdida de salarios la propuesta. Sí, ¿no? Sin pérdida de salario. Entonces, y más cuando se escuchan por ahí en la vuelta algunos ejemplos que han tenido éxito, tampoco me parece que son ejemplos que sean extrapolables a la totalidad del régimen. Por lo tanto, creo que esa es una agenda también compleja que va a perjudicar a la contratación y va a perjudicar a los trabajadores en la medida que se lleve adelante. Ignacio, ha sido un gusto el diálogo contigo. Bueno, estás en actividades, por supuesto, de lo que es Ceres, muy al frente. ¿Estás ya dando clases también? En la Universidad de Montevideo, como hace ya casi más de 20 años, 23 años. Y fundador de Más Uruguay. Contanos un poquito. Más Uruguay es una institución que se crea desde Ceres, pero que ya agarra vida propia, que es una escuela de formación política para ofrecerle a los políticos y a los futuros políticos herramientas para poder mejorar su gestión. Estamos convencidos que la tarea política es cada vez más complicada, cada vez más difícil, entonces queremos ayudar a que haya, primero, más capacidad, porque esto de decir que el Estado está disfuncional, entonces si decimos que es disfuncional, actuamos, también estamos queriendo contribuir a que esa disfuncionalidad se arregle con mejores personas en servicio público, con más herramientas, y queremos que haya más vocación para el servicio público. La gente huye. O sea, ¿por qué huyen del servicio público? Y bueno, porque se ha vuelto cada vez más ingrato y más difícil esa tarea. Y es vital para el Uruguay y para el futuro. Ya no está aquello de ser funcionario público, es un gol. Está para determinados niveles de capacitación, que son los que ya el barco no lo está moviendo. Necesitamos que otros niveles de capacitación con otras habilidades y con otra formación se suban al barco para hacerlo mover. ¿Te integrarías en la política? Es una pregunta que me hacen permanentemente y la respuesta es depende en qué condiciones y depende para qué. O sea, ¿para qué? Para aportar, por ejemplo, todas estas esa era ideas. la pregunta. O tratar de llevarlas a cabo. El día que uno sienta que uno puede realmente contribuir a hacer un cambio sustancial en el Uruguay, lo voy a analizar. Bien, clarísimo. Ignacio Mullo, director ejecutivo de Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y amigo, muchas gracias por estar aquí. Te esperamos en otra oportunidad. Un placer, muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services.
soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa de Empresarios de Acá. Hoy tuvimos un diálogo muy interesante con Ignacio Munyo, que es director ejecutivo de Ceres. Hablamos de aspectos de la economía, el momento en el que estamos hoy, algunas perspectivas allí, el análisis que merece el mercado laboral de lo que se necesita para el mundo de hoy, y no menor es lo que hace al rol del Estado, a esa vinculación de las personas, de los uruguayos con el Estado, de las empresas, y cómo una modernización, una reforma del Estado puede no solo hacerlo más eficiente, sino que también licuar costos por allí también. Como siempre, los invito a repasar esta entrevista a través de la plataforma NS Now y de nuestro canal en YouTube. Y los espero como siempre, viernes, 21 horas, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Presentó Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.